La carne siempre será enemiga de Dios. El cristiano carnal no puede ver esto, no puede apreciar lo desagradable que es para Dios encontrar nuestra carne y sus apetitos. Por nobles que sean las intenciones, solamente por su Espíritu Dios nos revela la condición de nuestra carne. Desearemos anularla y anular su fuerza en nosotros. Tenemos que ver la carne como Dios la ve. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es tiempo ya de dejar de justificarnos ante Dios y que busquemos ardiente su presencia a través de nuestro espíritu. Solo necesitamos la comunión con el Espíritu Santo para que el resultado final sea no satisfacer los deseos de nuestra carne. Si encontramos a Dios en nuestros espíritus, seguramente comprenderemos la corrupción que la carne manifiesta. Al ver los pecados de Gálatas 5, versículos 19 al 21 que acabamos de leer, vemos que la carne busca manifestarse principalmente en 5 áreas específicas. Los pecados del cuerpo, que son extremadamente corruptos, como la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Pero están los pecados asociados con el mundo espiritual, como la idolatría y la hechicería. Los pecados donde la carne trabaja en el temperamento. Allí se manifiestan las enemistades, los pleitos, los celos, la ira. Existen los pecados de orden religioso, las disensiones, las divisiones, el sectarismo y las envidias. Y por último, los pecados relacionados al libertinaje, como las borracheras y las orgías. Pablo dice que estas obras carnales son manifiestas, o sea, son evidentes. El que quiere saber si es carnal o no, solamente debe examinarse a sí mismo y reconocer si en su vida existe alguno de estos pecados manifiestos. No es necesario que la persona esté involucrada en todos y cada uno de ellos. Ser un asiduo practicante en solo una de estas áreas es suficiente para ser carnal. Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios no practican tales cosas, siendo aquí la palabra clave practicar. Si por su Espíritu logramos que la carne deje de tener autoridad sobre nuestras vidas, el espíritu del hombre encontrará libre comunión con el Espíritu de Dios, y el cristiano será espiritual por experiencia, no solo por el reconocimiento y la aceptación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El carnal acostumbra justificar su carne. ¿No es cierto que la ira o las disensiones no nos parecen tan viles como las borracheras o las orgías, o aún menos terribles que la hechicería y la idolatría? No importa cómo lo vea usted, a los ojos de Dios vienen de la misma raíz, de la carne. Ya sea corrupta o civilizada, la carne es carne y nunca podrá encontrar la aceptación delante de la presencia de Dios. Como humanos, reconocemos la carne en los pecados más terribles de esta lista. Y si nosotros no practicamos estos, sino los que pensamos son insignificantes en comparación, se nos hace más difícil reconocer nuestra carne. Es de aquí que salen todos esos cristianos en nuestras congregaciones viviendo vidas llenas de ira, contienda, pleito, pero que se consideran buenos cristianos y justifican su carne diciendo que simplemente están lidiando a diario con su mal temperamento o que son maleducados o peleones. No,
La carne es carne, sin importar cuál sea la manifestación. Debemos aprender a orar acerca de esta lista de Gálatas con verdadera convicción, comprendiendo que esto desagrada a Dios. Necesitamos decidirnos a abandonar todo lo que es carne. Solo así estaremos libres para recibir la gracia y la misericordia de Dios en Cristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros durante este tiempo de luchas? El primer paso de la obra del Espíritu Santo en nosotros es proveernos de una correcta convicción de pecado. ¿Pero qué es la convicción? Es hacernos conscientes del pecado de nuestra carne. Estar conscientes no es obedecer carnalmente a Cristo. Obedecer por obedecer no ayudará en mucho para que el cristiano pueda ver su perversidad carnal. Se obedece con la carne cuando el fruto que se produce es el orgullo espiritual. Aquel que dice dentro de nosotros: gracias, Señor, que no soy como este publicano. Cuando carnalmente agradecemos a Dios de que no somos como los demás, o cuando creemos que hemos logrado mucho, necesitamos tener conciencia de nuestra carne. La conciencia de pecado es básica para que uno se sienta convicto, y es la obra del Espíritu Santo quien hace esto. Si no nos damos cuenta de lo horrible y perversa que es nuestra condición como carnales, nunca llegaremos a ser espirituales. No habrá contrición ni humillación de nuestra parte. Esta es la hora de practicar el humillarnos ante la poderosa mano de Dios y el resistir al diablo y acercarnos a Cristo. Si usted se deja iluminar por el Espíritu Santo, le será mucho más fácil ver su condición carnal. Sin embargo, esta revelación de que es un carnal hará más intensa su batalla contra ella, y quizá también pronto comenzará a haber más fracaso en su vida. No tema ni se desanime, porque en estas derrotas el Espíritu Santo le mostrará claramente el pecado y la maldad de su carne, lo cual producirá en usted un sentido de reproche por usted mismo y su justicia propia. ¿Fracasará? Sí. Fracasará, pero al mismo tiempo tendrá una intensa determinación de acabar con esta fuerza que gobierna sus miembros. Sentirse miserable no es algo que debe preocuparle. Quizá ya era tiempo de que entendiera cómo debe sentirse cuando continúa fallando delante de Dios, y quizá la sensación no se vaya pronto. Pero al final de la batalla podrá declarar que Cristo le ha liberado de la ley del pecado y de la muerte por su Espíritu en usted. Le aseguro que su apreciación de la cruz de Cristo alcanzará su valor máximo durante estos tiempos difíciles. Exclamará: gracias, Señor, por Jesucristo. Pero ¿por qué decimos que experimentaremos derrota y frustración? No nos gusta pensar que el Espíritu Santo nos guiará por sendas llenas de derrotas y aflicciones. Pero antes de que la cruz pueda realizar su obra completa, Dios debe prepararnos para aceptar la obra de la cruz, la aniquilación del yo, del viejo hombre. Dios condena la carne toda como corrupta e insalvable, pero nosotros eso nunca lo vemos así. Intelectualmente quizá aceptemos esta enseñanza, pero aún necesitamos la percepción espiritual acerca de la contaminación de la carne. Este es un tiempo doloroso, pero es necesario pasar por él. No se desanime. Recuerde que la tristeza que es según Dios no nos destruye, sino todo lo contrario. Abre las puertas para entender la obra completa de Cristo a través de su obra en nosotros. ¿Por qué nunca hemos hecho esto? Porque el camino típico que tomamos es tratar de enmendar los pecados de nuestra carne.
Creemos que peleando contra ella o defendiéndola delante de Dios, estamos haciendo lo correcto. Nos dedicamos inútilmente a esforzarnos más y más, creyendo que ahí está la solución. La explicación sobre la carne puede habernos entrado en el cerebro, en el intelecto, y podemos haberla escuchado muchas veces, pero nuestra carne nos cambiará el mensaje y nos dirá que todo lo que necesitamos es más esfuerzo. Por ello, es imperativo que busquemos relacionarnos con Cristo por su Espíritu en nuestro espíritu. Seguimos peleando la batalla mientras tratamos de enmendar o mejorar nuestra carne, sometiéndola a preceptos tales como no toques, no gustes, no mires. Tratamos sin fruto de vivir nuestra vida solo para Dios. Decidimos que hay que orar más, que hay que leer más la Biblia y comenzamos a crear más reglas y preceptos con la esperanza de subyugar, cambiar o controlar nuestros apetitos internos. Terminamos viviendo una vida de reglas interminable, pero la única solución parece ser tener más preceptos, preceptos de ética, de educación, de disciplina, de excelencia. Tristemente, no importa cuántas veces fracasemos, no entendemos que para subyugar la carne, todos los preceptos humanos son absolutamente inútiles. En medio de esta lucha carnal, no podremos ver cómo es que el Espíritu Santo nos dejará luchar y perder, y permitirá que seamos agobiados y confundidos por nuestras propias conclusiones, nuestros remordimientos y las acusaciones del diablo. No lo entendemos, pero al final, si nos humillamos ante el Espíritu Santo, al fin podremos comprender que nuestra carne no tiene remedio, porque está enemistada con Dios, que nuestros métodos por salvar nuestra carne son inútiles y que existe un mejor camino diseñado por Dios. Es la muerte del viejo hombre y la destrucción del cuerpo del pecado a través de la cruz. Es ahora cuando tenemos que reaprender a creer en Cristo. En lugar de confiar en nuestra rededicación a Dios cada fin de año y nuestros deseos entre lágrimas por ser mejores con nuestro amado Jesucristo, dejaremos que el Espíritu Santo ilumine y nos muestre la luz de Cristo. Bajo la luz de su santidad, la condición de nuestra carne será expuesta completamente. Sí, ha llegado el momento de clamar por la aniquilación de la carne. Ahora sí será oído. Los hombres preferimos nuestros métodos y pensamos, a fin de cuentas no somos tan corruptos como los demás. Solo hay que seguir tratando y fracasando. ¿En serio? No hay atajos con Dios. Ya aprendimos que la carne no puede obedecer y nosotros no podemos educarla ni enmendarla. La carne nunca cambiará. Recuerda esto, la carne debe morir. Eso es lo que Dios determinó en su plan perfecto. No hay otro camino. Si la carne muere, todo está resuelto. La cuestión no es vencerla, sino darle muerte. Puesto que nacimos de la carne, somos carne, pero si morimos, somos libres de la carne. Puesto que la carne es corrupta, Dios no desea cambiarla, sino darle muerte. Fuera de este camino preparado por Él, nada funcionará. Quizá les suene feo lo que voy a decir, pero ni modo. La sangre de Cristo no puede limpiar la carne del hombre. La misión de la sangre es solamente limpiarnos de nuestros pecados, de nuestras transgresiones e iniquidades. No existe un solo versículo que insinúe que la sangre pueda limpiar la carne en ningún libro de la Escritura. Para morir, la carne debe ser crucificada. Eso es lo que significa que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
El Espíritu Santo tampoco puede mejorar la carne, porque no es su intención. Cuando el Espíritu mora en los creyentes, su deseo no es ayudar a mejorar la carne, sino luchar contra ella. Debemos darnos cuenta de lo inútil que son nuestras oraciones a Dios, rogándole que nos ayude a cambiar, a mejorar y a progresar, porque en lo que estamos pensando es en nuestra carne. Nuestras oraciones no son contestadas porque estamos pidiendo mal, porque desconocemos el propósito de Dios desde el comienzo de la creación. Pedirle a Dios que cambie lo que es su deseo anular no tiene ningún sentido. Si nuestras oraciones estuvieran acorde al plan eterno de Dios, pediríamos más bien que su Espíritu haga morir en nosotros estas manifestaciones carnales. Parece lo mismo, pero no lo es. Su plan eterno no incluye enmendar la carne para que aprenda a funcionar con el Espíritu de Dios. No, su plan eterno es la muerte. La carne debe morir si es que queremos ser librados y guiados por el Espíritu de Dios. Hacerlo de otra manera no nos librará de la carne y de este cuerpo miserable. Seremos esclavos de ella por mucho tiempo si no obedecemos a Dios. Le recomiendo ahora ir a la epístola a los Romanos capítulo 7 y leerlo todo.